Saludos, amables televidentes, en otro espacio más. Saludos, amables televidentes, ya estamos con ustedes en otro espacio más de Escritorio, el segundo de esta semana. Y queremos iniciar con una reseña histórica, como es la Guerra de Restauración, ocurrida en el año de 1863. Se inició con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863. De eso hacen 154 años. 17 años después de que nos independizamos de Haití, así hay que decirlo, de Haití, pues un grupo de conservaduristas entregaron esa independencia que tanta sangre y dolor le causó al pueblo dominicano. Se la entregó a España y pasamos a ser una colonia española. Algunos dicen una ciudad española, yo digo una colonia española. Pero un puñado de hombres encabezados por Gregorio Luperón y Santiago Rodríguez, Pepillo Salcedo, dieron el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863. Como dije anteriormente, de esto hacen 154 años. Esa guerra se llevó a cabo entre dominicanos y españoles, y esto sirvió para demostrarle tanto a Puerto Rico y a otras islas cercanas a nosotros de que los españoles eran fáciles de derrotar. Entonces ahí esos grupos de islas que estaban pisoteada por España, se envalentonaron y también trillaron el mismo camino que los dominicanos. Se alzaron en armas y derrotaron también a los españoles. Esta gesta de 1863 sirvió también para demostrarle a los haitianos que habían intentado en otras ocasiones de tomar la parte oriental de la República Dominicana. Les sirvió para que ellos entendieran de que la República Dominicana ya tenía lo que se llama un ejército, tanto civil como militar, listo para entrar en acción en caso de que fuese necesario. Creo que somos el único país en el mundo que después de independizarnos entregamos nuestra independencia así, de manera fácil, regalada a otra potencia extranjera. Naturalmente estamos listos para que en caso de que vuelva a suceder, de que algún dominicano con la cabeza llena de alas de cucaracha decida entregar la soberanía nacional a cualquier otra nación extranjera. Estamos listos para defender nuestra patria en caso de que eso ocurra. En el día de este miércoles 16 de agosto también cada 4 años se juramenta el presidente dominicano, se juramenta el presidente que resulta electo de las elecciones que se celebran antes del 16 de mayo. Esa fecha fue impuesta por Trujillo. Antes el 16 de mayo, ahora es el tercer domingo de mayo, no importa lo que caiga. El año pasado creo que cayó 20, el año que viene puede ser 18, 16, 21, no importa, por el tercer domingo de mayo se celebran las elecciones nacionales y el presidente que resulta electo y el vicepresidente que resultan electos, pues son juramentados el 16 de agosto, de ese mismo año, o sea, 3 meses después de la elección. Pero también en el día de este miércoles se van a juramentar o van a ser electos las nuevas autoridades edilicias. Me refiero a los bufetes directivos de las distintas salas capitular de todo el país. En este caso, el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista Social Cristiano y el Partido Revolucionario Dominicano acordaron cumplir lo que se llama la regla de oro, que no es más que apoyar al que tenga mayoría. En el caso del PRM, ellos dicen que no van a respetar ese acuerdo y que ellos van a presentar en algunos casos su propia plancha, porque en algunos casos o en muchos casos el PRM tiene mayoría en la sala capitular, aunque el alcalde sea de otro partido. Y ellos dicen que no van a respetar eso, que van a presentar su propio candidato.
En otros casos donde el PRM también tiene el alcalde, como en el caso de La Vega y otros, pues naturalmente ellos van a presentar su propio candidato y es lo más lógico que ganen, que repitan ahí en esa demarcación electoral. Vamos a ver qué ocurre en el día de este miércoles 16 de agosto, donde también se esperan algunos cambios dentro de la administración pública. Me decía ahora mismo Faustino Reyes de que este es un gobierno ya viejo, tiene 5 años y es natural, tiene 5 años. Muchos funcionarios están nombrados desde el 2008, En el primer decreto que emitió el presidente Leonel Fernández en el 2004, cuando tomó posesión de nuevo tras derrotar a Hipólito Mejía, en el decreto número 1, ahí nombró a Temístocles Montaz, que estuvo hasta antes de ayer en la administración pública, pero también nombró a Danilo Medina, el actual presidente de la República, como ministro de la presidencia. Danilo le renunció porque decidió ser precandidato presidencial, que luego fue también derrotado por Leonel Fernández y se puso en boga aquella famosa frase del hoy presidente Danilo Medina de que me derrotó el Estado. Esa famosa frase hay que recordarla, es histórica. Me derrotó el Estado. O sea, presidente Medina dice con esto de que el presidente Fernández, en ese entonces en el poder, pues sencillamente invirtió dinero del Estado para derrotarlo en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Luego sucedieron los hechos que todo el mundo conoce y Danilo Medina lo derrotó en 2 ocasiones, o en una ocasión, porque en la primera ocasión, en la primera vez, me refiero en el año 2012, el presidente Fernández no se postuló como precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Primero, no se presentó porque la Constitución se lo prohíbe, o se lo prohibía. Actualmente está igual que antes, la Constitución, que prohíbe la reelección presidencial. Pero al expresidente Fernández no le faltaron ganas ni deseos para repostularse a otro mandato. La gente de él, encabezada por Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista, estuvieron a punto de comenzar todo un engranaje para en ese entonces modificar la Constitución y hacer que su líder se presentara. Yo recuerdo que en una ocasión en el Estadio Olímpico recogieron que si yo cuántos millones de firmas, y eso daba pena y asco ver cómo arrastraban unos carritos de supermercado repletos de libros de firmas que yo no sé dónde las recogieron, porque en el caso mío nunca fueron donde mí para que yo firmara. Y conozco muchos amigos PLDistas que tampoco fueron donde ellos a firmar. Pero la cuestión es que recogieron, qué sé yo, 3, 4, 5 millones de firmas para que pedían que el presidente Fernández se presentara de nuevo. Por eso es que digo que no le faltaron ganas ni deseo al presidente Fernández para presentarse de nuevo como candidato presidencial o como precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, porque hacer este show, gastar más de 40 o 50 millones de pesos en traer gente de todo el territorio nacional para llenar el Centro Olímpico en esa ocasión y presentar esa firma ante el pueblo y él pararse ahí más de 2 horas y pronunciar un discurso y decir que le recordaba a un héroe de la historia, donde se paró, se detuvo antes de entrar, qué sé yo, no recuerdo bien cómo fue la reseña que el presidente Fernández hizo, pero le dejó entrever al pueblo dominicano, le dio a entender de que ganas no le faltaron para presentarse de nuevo como precandidato. La historia está ahí. La historia juzgará a todos los políticos dominicanos. Pero vamos a ver qué ocurre en lo adelante, porque ahora sucede que el ministro de la presidencia, ya lo dijimos antes, Gustavo Montalvo, dijo muy claro que el presidente Danilo Medina no va a durar un minuto más después del 16 de agosto del 2020. Esto ha avivado
que muchos precandidatos, incluyendo al expresidente Fernández, dentro del Partido de la Liberación Dominicana, inicien su campaña a destiempo. Inician una campaña que puede ser perjudicial para el Partido de la Liberación Dominicana, pero también puede ser beneficiosa. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser perjudicial? Porque puede conllevar a una división antes de las elecciones del 2020 dentro del Partido de la Liberación Dominicana, puede lacerar algunos dirigentes del partido que ya no quieren que sea el expresidente Leonel Fernández el candidato, porque se ha presentado ya en muchas ocasiones y entienden que hay que darle pasos a otro. El presidente Danilo Medina ha dicho muy claro de que no va, según dice Montalvo y según dijo en estos días el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez, de que el presidente le autorizó a decir que él no va, no vuelve a repostularse para una nueva presidencia de la República. Entonces, hay que esperar. Puede ser beneficioso y puede ser perjudicial. Puede ser beneficioso también porque esto va a dinamizar el Partido de la Liberación Dominicana. Mientras los otros están estáticos, que no se mueven, como es el caso, bueno, ya no hay PRD. El PRD ha pasado a ser un partido bisagra del Partido de la Liberación Dominicana, cuyas estas dos organizaciones fueron antagónicas en el pasado, fueron dos fuerzas de choque, dos trenes de choque, pero ya no hay Partido Revolucionario Dominicano. Recuerden que el Partido Revolucionario Dominicano sacó menos del 5%, y si no va aliado al Partido de la Liberación Dominicana, hoy anduviera Miguel, Junior Santos y un grupo de dirigentes que hoy están en el gobierno con una latica recogiendo firmas para poder reconocer al otrora Partido Revolucionario Dominicano, a como decían los PRDistas, el buey que más jala, que le puso Juan Bosch, y a llevar esas firmas, porque ellos se iban a recoger firmas de muertos, hasta la de Pellagómez la iban a recoger, a la Junta Central Electoral para que reconozca lo que fue en el pasado el partido más grande y más democrático de toda la historia en la República Dominicana. El Partido de las Libertades, que hay que decirlo, cuando llegó en el 1978, en un gobierno encabezado por don Antonio Guzmán y Jacobo Masluta, ya fallecidos, y con el control del Senado, con Jorge Blanco a la cabeza, también fallecido, votaron una ley para permitir el regreso y la libertad de todo preso político que estuviera en el exilio y de todo político, que estuviera en el exilio y todo preso político que estuviera en las cárceles dominicanas. Ahí regresaron muchísimos dominicanos, entre ellos Wessing también, que estaba en el exilio en esa época. Fafa Tavera, que estaba preso, el Men, que estaba preso, el que hoy es presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos, Espinosa, que estaba preso también, que estaban presos de los años, del principio de la década del 70. Pues el partido, con esa ley, el gobierno de don Antonio Guzmán permitió, una ley de amnistía general, permitió la salida de esos presos y el regreso de todos los dominicanos que estaban en el exilio en esa época, porque eran contrarios al régimen de Joaquín Balaguer. Ahí comenzó una nueva era de libertad, ahí comenzó la población a respirar lo que es una verdadera libertad en toda la República Dominicana. Hubo manifestaciones de apoyo a don Antonio Guzmán, al Partido Revolucionario Dominicano, y recuerdo que cada vez que regresaba un dominicano, que salía un dominicano político preso, pues el pueblo lo veía con júbilo, con alegría. Y había una emisora en esa época que ya perdió su esencia también y su razón de existir, que era Radio Comercial, que era un boom en esa época. Recuerdo que una vez hubo creo que un dirigente, un militar, no recuerdo bien,
secuestró a todo el personal de la emisora. Eso fue a raíz de don Antonio Guzmán Fernández instalarse en el poder. Bueno, pero ya esto es historia. Lo que queremos decir es que el PRD pasó a ser de un partido grande a un partido bisagra, que si no se alía al Partido de la Liberación Dominicana, hoy indudablemente que ya el PRD no existiera, porque Miguel lo ha manejado sencillamente como un partido de negociantes para negociar posiciones, para negociar dinero dentro del tren gubernamental. Esto está ocurriendo ahora mismo en la política dominicana. Y vamos a ver cómo ocurren los hechos este miércoles, cuando se van a elegir los bufetes directivos de la Cámara de Diputados, que ya fue escogido Rubén Maldonado por los diputados, y por el Senado sigue Reinaldo Pared Pérez. Los alcaldes, las alcaldías, van a elegir sus bufetes directivos también en el día de este miércoles. Los actos están programados para las 8 de la mañana en cada uno de las municipalidades de todo el territorio dominicano. Bien, ha terminado el conflicto de más de 50 años en Colombia. Las FARC y el presidente Santos han dicho muy claro que ya finalizó el conflicto y lo dan por terminado. Más de 50 años de un conflicto, como yo he dicho muchas veces, que no tenía razón de ser. Ese conflicto debió terminar hace muchos años. Debe ahora mismo el pueblo colombiano y las FARC pedir perdón, el pueblo colombiano, perdonar a las FARC y las FARC pedirle perdón al pueblo colombiano, que se inserten dentro de la política, dentro de la vida social. Más de 50 años de un proceso estéril donde murieron miles y miles y miles de colombianos secuestrados, mutilados, en fin. Las FARC, un ejército minado por la droga, por los ilícitos que cometió, secuestrando empresarios, secuestrando médicos, secuestrando políticos, secuestrando hijos de empresarios, secuestrando hijos de políticos, pidiendo dinero por el rescate. Ahí muchísimos colombianos perdieron la vida, muchísimos colombianos salieron corriendo de su país y hoy están regresando a su querida nación. En el día de hoy, el presidente Santos presentó unas declaraciones que vamos a verlas en breve. Estas declaraciones donde el presidente Santos también da por terminado este conflicto de 50 años y llama a la población y a las FARC a integrarse a la sociedad dominicana. Lo vamos a dejar brevemente con el video y después de esas declaraciones nos vamos a una pausa. Simbólico que cierra un ciclo que inició el 23 de junio del 2016, cuando el gobierno y la ahora ex guerrilla pactaron el cese bilateral del fuego, que se ha mantenido hasta hoy y que representaría el fin del conflicto armado en el país. La extracción de los contenedores supone el inicio de la construcción de paz territorial y la reconciliación, según las autoridades colombianas. A la clase, que es hora de empezar nuestra labor. Están haciendo la suya las abejas en la flor. Y si trabajan las abejas y acaban en miel su labor, trabajemos en la escuela y haremos algo mejor.
a la clase. Es hora de iniciar nuestra labor. Este 21 de agosto tenemos una cita con la escuela. No te quedes fuera. Sé parte de esta revolución educativa del presidente Danilo Medina, del sistema educativo. Ministerio de Educación. Países con mayor potencial. Somos una mezcla de muchas ideas, de muchas historias y muchas pasiones. Somos una mezcla de personas puestas en el mismo trayecto del sol. Una patria de diferentes razas, todas con un mismo corazón. Un país de muchas canciones, muchos sueños y muchos sabores. Todos unidos por un sentimiento tricolor. Más de 10 millones de dominicanos trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Hagamos conciencia con la población, porque el tema de la seguridad vial, si bien es cierto, el Estado tiene mucho que ver, pero inicia por ser una responsabilidad individual, de la manera como yo conduzco, como yo respeto a ese peatón. República Dominicana está adelante con la campaña, está en la vanguardia, está mandando un mensaje a los demás países. Creo que ha generado esta conciencia y este empoderamiento, pero sobre todo el compromiso por la población dominicana de bajar estos índices o estos porcentajes de accidentes de tránsito que ha venido teniendo. Así que felicidades para República Dominicana. Gracias. Salvemos vidas, reduce la velocidad. Bien, amables televidentes, ya estamos de regreso en la segunda fase del programa Escritorio, que se transmite cada día por GDM Studio, Canal 74, una filial del grupo Díaz Morán. Un amigo nos escribe por WhatsApp y nos dice que le demos cabida, que le demos a conocer más bien la muerte de la madre de la periodista Jocelyn Brito. Dice que falleció en la madrugada de este día la señora Minerva Santana, madre de la periodista Jocelyn Brito. Jocelyn Brito trabajó con nosotros en el desaparecido periódico La Nación. Santana padecía de cáncer y falleció la madrugada de este martes en el Hospital Oncológico Heriberto Peter. Tenía 73 años de edad. Sus restos están siendo velados en la funeraria Jerusalén, ubicada en la avenida Hermanas Mirabal, número 484 de Villamella, en Santo Domingo Norte. Sus restos serán sepultados este miércoles 16 a las 10 de la mañana en el cementerio Jardín Memorial. Un amigo nos pasa esta nota por WhatsApp y nos pide que demos a conocer la muerte de la madre de Jocelyn Brito. Lamentamos el deceso de la madre de la señora Santana y nos unimos al dolor que embarga a nuestra amiga, querida amiga Jocelyn Brito, de muchos años. Nos conocimos, trabajamos juntos en el periódico La Nación. Jocelyn Brito es miembro activa de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte.
nos unimos al dolor, como dijimos anteriormente, y paz a los restos de la señora Santana, doña Minerva Santana, que, como dijimos anteriormente, según lo que nos envía un amigo, pues padecía de cáncer y ya estaba en la etapa terminal. Fíjense, dicen que trasladaron al sacerdote que está acusado de matar a un jovencito, lo trasladaron a la cárcel de Najayo. Perdón. El sacerdote Elvin Taveras fue trasladado en el día de hoy, martes, a la cárcel de Najayo, informó la Fiscalía de Santo Domingo. Tavera Durán está acusado de asesinar al menor Fernelis Carrión Sabiñón, de 16 años, y fue sometido a chequeo médico de rutina previo a su traslado a la cárcel de Najayo. Esos chequeos son rutinarios. Todo el que lo van a llevar a la cárcel de Najayo lo chequean primero. Según una fuente, el religioso fue sacado alrededor de las 8 ante meridiano del pasado martes de la cárcel de San Luis, o sea de hoy, miembro del Ministerio Público y un equipo médico de la Fiscalía de Gapre. Gapre es donde está la Fiscalía. Gapre le llaman Gapre porque ahí hay había una famosa ferretería donde hoy está la Fiscalía, una famosa ferretería de muchos años. Estaba ahí una ferretería bastante grande. Al padre se le dictó una medida de coerción de 1 año y el arzobispado de Santo Domingo le facilitó un abogado para que lo defienda. El padre es diocesano. Los padres diocesanos son aquellos que no pertenecen a ninguna orden, que pertenecen al arzobispado de Santo Domingo, del arzobispado o el obispado donde estén. Este padre Taveras no pertenece a ninguna orden, me refiero hay órdenes que son franciscana, jesuita, él no pertenece a ninguna de esas órdenes, pertenece al arzobispado. Entonces, el padre que pertenece al arzobispado o al obispado no ocurre igual que con el que pertenece a una orden especial. Por ejemplo, los bienes acumulados del padre Tavera son de él, no de la iglesia. En cambio, los bienes acumulados por otro padre que pertenece a una de esas órdenes, pertenecen a la iglesia. Agripino también es diocesano. Agripino, los bienes que él tiene, las acciones que tiene en la Pucamaima, en Acero Estrella y en otras inversiones que Agripino ha hecho, pues son de él, no de la iglesia. Esas inversiones son de Agripino, porque Agripino es diocesano, y es bueno que la población aprenda a establecer estas diferencias entre los curas, entre los padres. Uno es diocesano y los otros pertenecen a las órdenes, las diferentes órdenes, franciscano, jesuita, de la orden de Don Bosco, en fin, son cada uno diferentes, esa es la realidad. Por eso el arzobispado de Santo Domingo le puso un abogado, porque la iglesia en este caso siente de que el padre Taveras es un hijo de la iglesia, y así es un hijo de la iglesia. Él está suspendido, pero todavía sigue siendo cura. O sea, hasta que el arzobispado no tome una decisión definitiva en contra del padre Taveras, pues él va a seguir siendo padre de la iglesia católica. Eso es natural, eso es así. Eso nadie dice, bueno, que hay que sacarlo de la iglesia. Bueno, está suspendido naturalmente, porque el padre se dice que mató uno, que hay informes también de que quizá pagó para que mataran otro. Ahora mismo aparece el padre con un dedo lacerado, con heridas en la mano, y eso no ha sido investigado. Puede ser que al padre trataran de matarlo. Eso puede ocurrir, y eso hay que investigarlo. ¿De dónde se dio ese padre esas heridas en la mano derecha que tienen su dedo, en los dedos de la mano derecha? Entonces, todo eso parecen mordidas, parecen que lo mordieron, y a menos
que no fuera él tratándose de escapar o tratándose de quitar él mismo la vida, porque todo eso puede ocurrir, o que lo mandaran a matar, porque ya tenemos precedentes. Mandaron a matar al nuncio apostólico, a ese que Joseph Woselowski, a ese mismo que aquí se dio a la tarea de engañar muchachitos, de coger muchachitos, de desnudar muchachitos pobres, pagándole una pequeña porción de dinero, y ellos como pobres al fin aceptaban esto, se desnudaban y se dejaban filmar por este cura, y se lo llevaron a Roma, a Italia, y de un día, un domingo, apareció muerto, encontraron su cadáver. Eso se dejó así, porque la iglesia es así, lamentablemente. Nunca se investigó nada, ni siquiera una autopsia se le hizo, nunca. Pero así es la situación. Miren, esto da risa. La Sociedad Interamericana de Prensa otorgó el Gran Premio de Libertad de Libertad de Prensa a Luis Almagro, a este sinvergüenza que es secretario general de la OEA. La OEA es un organismo que no funciona, nunca ha funcionado, y siempre ha estado ligado a los peores intereses del mundo. Nunca ha estado apegado, nunca ha hecho un trabajo apegado a la democracia de los pueblos, siempre a las grandes tiranías. En este caso, no sé por qué rareza es que ahora la OEA está en contra de Maduro. No sé qué rareza. Pero yo recuerdo que la OEA, he leído mucho sobre eso, la OEA fue quien propició y apoyó la invasión de 1965 a la República Dominicana. Ahora este sinvergüenza recientemente vino aquí y después de hablar muchos disparates y pendejadas, pues en un segundo viaje pidió perdón por ese hecho. Pero la OEA nunca ha servido, es algo infuncional. Hay muchos presidentes como Evo Morales de Bolivia que se han salido, han sacado al país de lo que es la OEA. Entonces, eso hay que hacerlo, sencillamente hay que hacerlo, porque usted no puede premiar a un sinvergüenza como este. Indudablemente que sí. Yo no sé qué libertad de prensa, no entiendo, la verdad que no entiendo este premio. Dicen que es un defensor vertical. ¿Y de qué defensor Almagro vertical? ¿De qué defensor me están hablando cuando él siempre vive unido, apegado a los peores intereses del mundo? Siempre ha sido así, es un frustrado. De hecho, Almagro es un frustrado. La vida entera lo ha sido, un frustrado. Lo eligieron ahora en la OEA porque en la OEA cualquiera puede ser secretario general de la OEA, y buscaron lo peor que existe. Almagro es lo peor que existe ahora mismo y que ha existido en la OEA. La OEA es un organismo que debe desaparecer. Todos los países deben salirse de la OEA y dejárselo solo a los estados, a quien sea. La OEA es algo manejado por los Estados Unidos, indudablemente, como es la ONU también. Y si no es así, ¿por qué están allá? Yo no lo entiendo. Decía Correa en días atrás, de Ecuador, que no entiende por qué Latinoamérica tiene que ir a dirimir sus conflictos a la OEA cuando tiene la CELAC. Y eso es verdad. ¿Por qué tienen que ir a Washington a dirimir un conflicto, por ejemplo, que surja entre Ecuador y Colombia, o entre Colombia y Venezuela? ¿Por qué tienen que irse allí cuando está la CELAC? La CELAC es un organismo que aglutina a todos los países latinoamericanos. Entonces, ¿por qué dos latinoamericanos, un grupo de países latinoamericanos, tienen que ir a Washington a dirimir sus conflictos? Decía Correa que es hora ya de que la CELAC juegue su rol y que esos conflictos sean dirimidos allí,
dentro de ese organismo que fue creado para eso. Miren, la CELAC fue creada en Venezuela. Oigan bien, y hay que darle al César lo que es del César. Ese organismo fue creado por Leonel Fernández y por Hugo Chávez a raíz de un conflicto que se originó en Venezuela cuando a Chávez intentaron darle un golpe de Estado. Hay que sacarle, como decimos los ibaeños, su comida aparte. Eso fue un organismo formado, decidido y pensado por Leonel Fernández. Es así. Porque Leonel podrá ser mal gobernante, pero es un buen pensador. Siempre lo he dicho. Leonel es un buen pensador. Y lamentablemente Leonel no pone esa sabiduría que tiene, esa inteligencia que tiene para resolver cuando es presidente los principales problemas de la República Dominicana. Siempre lo único que hace es agudizarlo y volverlo peor. No piensa en nadie, Leonel nada más piensa en él. Pero hay que reconocer eso, de que fue el fundador y el creador de la CELAC. La primera reunión se llevó a cabo en Venezuela, encabezada por Leonel Fernández y por Hugo Chávez. Si no me equivoco, Leonel fue el primer presidente de la CELAC. Pero es un logro que nadie se lo puede regatear, nadie se lo puede arrebatar. La historia está ahí. Es un logro de Leonel Fernández. Y, como dice Correa, llegó el momento de que nos olvidemos de lo que es la Organización de Estados Americanos, que nunca ha funcionado en ninguno de los conflictos que se originan en Latinoamérica. Ahí, en Venezuela, debería estar la CELAC metida, tratando de solucionar ese conflicto mediante el diálogo. Ya están cediendo, por lo menos la oposición acaba de decir que no está de acuerdo con las declaraciones de Donald Trump de que va a intervenir militarmente a Venezuela. Bien haría el presidente Danilo Medina colocarse al frente, dar un paso al frente y decir: vamos a organizar una comisión para ir donde Maduro y a la oposición venezolana y tratarlo de reunir a los dos, tratar de reunirlo a estos dos grupos para que inicien un diálogo franco y sincero con la intermediación de la CELAC. No de la OEA, no de la OEA, porque nadie quiere saber de la OEA. Nadie quiere saber nada de la OEA. Este señor, Luis Almagro, lo que busca es un protagonismo dentro de ese conflicto que se ha originado en Venezuela, y lo que ha hecho es ahondarlo y abrir más las heridas que tiene el pueblo venezolano. Llegó el momento, señores, de que la CELAC asuma su rol. Llegó el momento de que la CELAC diga presente. Llegó el momento de que el presidente dominicano, con esa popularidad que tiene y ese respeto que se le tiene en Latinoamérica, dé un paso al frente y diga: vamos a formar una comisión para que sea la CELAC que inicie una conversación, un conversatorio con la oposición venezolana, que para mí la oposición venezolana es Leopoldo López y el alcalde de Caracas, Ledesma, porque Capriles, Enrique Capriles, no es más que un agente del oficialismo venezolano. Señores, por eso no se pongan una venda en los ojos, porque ustedes saben muy bien que Capriles nunca ha sido perseguido, ni lo han hecho preso nunca, ni nadie lo ha tocado ni con el pétalo de una rosa al señor Capriles. Entra y sale. Ahora hubo un bulto
como dicen popularmente, y le quitaron el pasaporte, le incautaron el pasaporte para que Capriles no pueda salir de Venezuela. Pero eso no es más que un mediante, como dicen aquí popularmente. La verdad es que la oposición venezolana se llama Leopoldo López y el alcalde Ledesma de Caracas. Esa es la oposición, y otros grupos más que hay por ahí que realmente están haciendo una oposición contundente al gobierno del dictador Nicolás Maduro. Llegó la hora, señores, de que la CELAC asuma su rol, vuelvo y lo reitero, y que el presidente Danilo Medina dé un paso al frente. No Leonel Fernández, no Rodríguez Zapatero, no el corrupto de Panamá, Torrijos, que aquí sin trabajar Miguel Vargas le daba una iguala. No esos tres, porque esos son tres presidentes derrotados que lo que quieren sencillamente es buscar renombre, recobrar la confianza perdida. Lo que yo quiero decir es que la CELAC debe dar un paso al frente y no permitir que el pueblo venezolano se siga desangrando. Buscarle solución a ellos. Señores, Venezuela es miembro de la CELAC. El presidente Maduro es miembro de la CELAC. Entonces, sería muy oportuno de que el presidente dominicano, Danilo Medina, dé un paso al frente y forme y llame al presidente de la CELAC, que ahora mismo no recuerdo en manos de quién es que está, y pedirle que forme una comisión de notables dentro de la CELAC para que vayan a Venezuela, hablen con Maduro y hablen con la oposición, se reúnan con ellos y traten de solucionar este conflicto que tanta vida y tanta sangre ha costado al pueblo venezolano, para que Venezuela se enrumbe definitivamente por el senderos democráticos, que se convoque a unas elecciones, que se fije qué sé yo, dentro de un año, dentro de 2 años, que se acuerden celebrar elecciones, o que se acuerden sencillamente a que Maduro termine su mandato y que luego de su mandato puede decir, bueno, tú no te puedes presentar más, hasta dentro de un periodo más, dentro de un periodo te presentas de nuevo, pero en este no. Vamos a organizar a Venezuela, vamos a hacer que Venezuela vuelva a ser lo que era antes, pero que sea la CELAC, no la OEA. Amables televidentes, hemos llegado al final de otro espacio más de escritorio, un programa que se transmite cada día por GDM Studio, Canal 74, una filial del Grupo Díaz Morán. Estamos ubicados en la avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Carmen Mendoza de Corniel, en la Plaza Joabra 235, local 3E. Ahí estamos ubicados. Hasta la próxima, amables televidentes.